La nueva Vitamin Water Zero Sugar Pineapple Passion Fruit está llena de vitaminas, así como la cantidad de pez en esa oración. Llena como tu bolso, ese que le quitaste a tu ex. O como ese apartamento costoso. O el tráfico en hora pico. Más pico que nunca. Llena como tu agenda. 3 compromisos a las 5. ¡Obvio! Toma una Vitamin Water. ¿Ya te dije que está llena de vitaminas? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Siempre nosotros diseñamos tecnologías y después las tecnologías nos rediseñan a nosotros o nos cambian a nosotros. Pasó con cualquier herramienta, ya sea las armas para cazar, el fuego, la rueda, la electricidad, el coche. Entonces, eso es un poco lo que trato de, tratar y sobre lo que especulo en el libro. Nunca sabemos a dónde vamos a llegar, pero que el cambio ya ha sido profundo, me queda claro. Al ritmo al que avanza la inteligencia artificial, me pregunto si dentro de un tiempo, no me atrevo a decir cuándo, te será posible, a ti, humano que me escuchas, saber si esta es realmente mi voz o si es el resultado sintético de la última inteligencia artificial generativa. A medida que la tecnología se vuelva más inteligente y aparentemente humana, también nosotros tendremos que evolucionar para ser más capaces de discernir lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos o lo que creemos decidir por cuenta propia. La inteligencia artificial nos seduce para delegar cada vez más en ella, a riesgo de volvernos quizá más dispersos, algo más egoístas, parciales, narcisistas, predecibles o impacientes. Pero no tiene por qué ser necesariamente así, si somos conscientes a tiempo de lo que está en nuestras manos ejercer y aportar como seres humanos. De un tema tan apasionante como este hablaremos hoy con todo un referente en la materia. Hoy visita Humanismo Digital el doctor Tomás Chamorro Premusnik, psicólogo, consultor y autor prolífico en el área de la psicología del talento, el liderazgo, la innovación y últimamente también la inteligencia artificial y los datos aplicados al campo de personas. Una autoridad internacional en psicología aplicada al talento que es también profesor de psicología organizacional en el University College de Londres, la Universidad de Columbia, además de otros roles conectados a la innovación y el emprendimiento. Con Tomás, autor prolífico sobre estos temas, hablaremos entre otros de su último y oportuno libro, I, Human, Yo Humano, que analiza el impacto psicológico de la inteligencia artificial en las personas y que explora la siempre sofisticada simbiosis entre humanos y tecnología. Os dejo con la conversación y nos reencontramos en unos minutos. Buenos días, Tomás. Buenos días y bienvenido a este espacio. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Pues pensé que estaríamos en diferencia horaria, pero parece que no, ¿eh? ¿Dónde estás hoy, Tomás? Hombre global. Ahora mismo en Roma, así que igual que en Barcelona a la misma hora. No, si no serían las 4, bueno, ahora las 5 de la mañana si estuviese en Estados Unidos, así que más conveniente esto. Genial. Tomás, pues lo dicho, gracias por aceptar tan rápido la invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión porque hace tiempo que te sigo y que aprendo contigo también en temas que nos conectan. Me he leído además el último libro que has publicado. Eres un hombre prolífico, cuesta seguirte el ritmo, pero yo lo intento y hablaremos de ello y de más cosas. Pero me gusta arrancar la conversación siempre, que está centrada siempre en la persona. Y mi primera pregunta es: ¿quién eres, Tomás? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Bueno, soy argentino, tengo 47 años, me crié en Buenos Aires, específicamente, que esto lo he contado en otros libros, en un barrio que se llama Palermo y que tiene la concentración más alta de psicoanalistas per cápita en el mundo. Así que un poco eso creo que me destinó a empezar mis estudios, primero en filosofía y psicoanálisis, y luego a los 23 años me gané una beca para ir a Inglaterra por un año a formarme como psicólogo empresarial. Y bueno, nunca volví, así que ahora estoy al mismo tiempo afuera que adentro. En los últimos 20 y pico de años, primero fui profesor full time de psicología organizacional y en los últimos 10, 15 pasé un poco más a la parte aplicada, creando negocios de consultoría y dedicándome mucho a
al tema de selección de personal, de cómo utilizar datos, ciencia y tecnología para que las empresas, organizaciones puedan elegir mejores empleados y mejores líderes. Y hoy hago 3 cosas. Sigo siendo psicólogo, pero me ocupo de manejar o de liderar la parte de innovación en Manpower Group, que es una empresa de recursos humanos global, una de las 3 grandes que hay, sobre todo en recruitment. Sigo, pero muy part-time en la universidad, siendo profesor de psicología organizacional en UCL en Londres y en Columbia en Nueva York. Y el rato que me queda libre trato de dedicarlo a escribir, a educar al público general y asesorar a startups en también el mismo tema, ¿no? De psicología aplicada. Fantástico, eres un hombre muy, muy activo, polifacético, y muchas de las cosas que hacen, pues que seguramente es la razón de que te descubriera en redes y que me interesara mucho lo que haces. Has escrito varios libros y me gustaría empezar por el último que has escrito y que compré en cuanto estaba disponible, que se llama I, Human, Yo Humano. Y me gustaría empezar por aquí, es decir, en este libro, primero preguntarte qué te movió a escribirlo y qué impacto te gustaría tener en los lectores, pero antes incluso que eso, es decir, I, Human, que este libro de qué va, por qué deberíamos interesarnos por él. Es un libro que trata sobre el impacto humano de la inteligencia artificial. O sea, mi interés en realidad por la inteligencia artificial surgió hace 10 años como una metodología o una herramienta para mejorar o aumentar la meritocracia en organizaciones. Dado que muchas de las decisiones que los seres humanos toman, y sobre todo dentro de recursos humanos, cuando deciden seleccionar o promover a los empleados, siguen siendo muy intuitivas y no muy acertadas, me pareció que la inteligencia artificial iba a tener un impacto parecido quizás al del assessment, al de las pruebas psicométricas, pero a gran escala. Y ahí entré un poco a interiorizarme sobre el tema. Lo que pasa que en los últimos 10 años, como todo el mundo, me encontré bajo la influencia de la inteligencia artificial y sobre todo durante los años de la pandemia, en el medio de la pandemia, cuando empecé a tener muy poco trato en persona con la gente y como todo el mundo estaba bajo la influencia de todos estos algoritmos y pasando demasiado tiempo online, que decidí investigar un poco cuál es el efecto o el impacto psicológico que esta herramienta o esta innovación está teniendo en nosotros. Trata sobre el presente, no sobre el futuro, y realmente, mi intención es hacerle tomar conciencia a la gente de la parte negativa y la parte, menos deseable del comportamiento humano que está siendo amplificada o aumentada por esta tecnología. Uh-huh. Yo creo que es muy, muy oportuno. Seguramente la pandemia nos ha sensibilizado a todos. Espero que todavía, a pesar de que estamos muchísimo mejor por suerte, pues quede una parte del pozo de conciencia, y libros como el tuyo, yo creo que ayudan muchísimo. Porque es verdad que dedicamos parte de nuestro tiempo y atención, cosas que no vuelven a la tecnología, y delegamos cada vez más pues decisiones, pensamiento incluso en máquinas en sentido amplio, ¿no? Y yo quiero preguntarte algo al respecto, y es, en tu opinión, ¿qué crees que no deberíamos delegar nunca en la tecnología si queremos mantener nuestra esencia como seres humanos? Es una buena pregunta. Yo creo que el autoconocimiento, la empatía, la curiosidad y la creatividad. Aunque también es cierto que la inteligencia emocional muestra ciertos intentos o esbozos de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, si uno va a la versión última de GPT, que es GPT-4, incluso creo que la anterior le pregunta si tiene autoconocimiento o si tiene self-awareness, la respuesta es que no, que es una máquina, que realmente, o sea, paradójicamente demuestra que sí lo tiene. La mayoría de los humanos pensamos que nos conocemos muy bien y que tenemos self-awareness y autoconocimiento, pero en realidad damos pocas pruebas de ello. Así que, aunque haya tecnologías, dentro de ellas la inteligencia artificial, que puede demostrar en ciertas medidas algo de creatividad, algo de curiosidad, y está claro que mucho de resolver problemas, creo que la parte profunda e intensiva de estas cualidades debe seguir siendo definitivamente humana y no la debemos delegar del todo.
Coincido totalmente y la verdad es que es algo que parte de lo que mismo que decías, que es la conciencia, ¿no? La conciencia de qué somos, la conciencia de cómo la tecnología nos cambia, nos potencia, nos amenaza también. Y fíjate, hablas de empatía, hablas de emociones, cosas que la mayoría de personas reconoce como muy singularmente humanas, al menos de momento, como apuntas. Y yo estaba pensando, ¿crees que puede estar pasando ya, y no pienso solamente en nativos digitales, que prefiramos ya a un chatbot empático o supuestamente empático frente a una persona con un mal día? Ujú, ujú. Puede ser, sí, y de hecho he escrito sobre esto. Creo que la mayoría de la gente, y he visto encuestas que el 50 o 60% de los empleados no tendrían problemas en reemplazar a su jefe con un chatbot o una versión artificial. Claro, si tienen un mal jefe y está de Ujú. mal humor todo el tiempo y no tiene empatía, no es muy difícil mejorarlo o progresar de eso, ¿no? Pero a su vez yo creo que a medida que nuestras interacciones con los demás y nuestras interacciones con nosotros mismos dependan más y más de la tecnología, creo que va a haber mucha más demanda por calidez humana y el factor humano y la empatía humana, ¿no? Creo que todo el mundo puede distinguir entre un chatbot, ya sea GPT o la próxima versión, que finge o imita la empatía y un humano que realmente la demuestra. Ujú. Muy bien. Muy bien. Espero que tengas razón. Yo también coincido con tu forma de verlo y seguramente parte también de nuestra propia actitud diaria, ¿no? Es decir, convivimos con tecnología, yo creo que eso es bueno. Pero bueno, hay ciertos hitos en la historia y estamos viviendo una época muy interesante que creo que nos abre los ojos en relación a eso, ¿eh? Además, la tecnología, yo creo que cuando entra más en lo cognitivo, vemos a veces los riesgos, no tanto las oportunidades. Y apuntabas un tema antes en el que me gustaría profundizar y es si la inteligencia artificial y en particular todas estas inteligencias artificiales generativas o todo lo que estamos viendo en las últimas semanas o meses nos puede cambiar como personas. Y igual que la historia sobre la rana que se hierve en agua tibia porque gradualmente la temperatura va subiendo y no se da ni cuenta, primero si puede cambiarnos y cómo nos damos cuenta de si eso ocurre. Creo que lo difícil es justamente darse cuenta, porque estamos tan inmersos en el mundo tecnológico que la única manera de darse cuenta es mirar incluso un pasado cercano, 10 o 20 años, para quienes tengan suficiente edad, ¿no? Como nosotros, si pueden recordar, por ejemplo, de esos momentos de adrenalina casi del principio, cuando teníamos conexión dial-up y durante 30 segundos escuchábamos el ruido que nos iba a llevar a por ahí consultar un correo electrónico o ir a un chat room, ¿no? Y eran a lo mejor algunos minutos, quizás una hora al día. Después pasamos a los cafés de internet y ahí lo divertido era desconectarse del mundo real por 2 o 3 horas y poder surfear la web ilimitadamente por 2 o 3 horas. Y ahora si nos ponemos a pensar que una persona promedio en España, Inglaterra, Estados Unidos o en el mundo industrializado pasa 6 horas al día en su celular, en su móvil, y eso equivale a 21 años de su vida mirando a la pantalla, obviamente eso ya cambia el comportamiento, ¿no? Hay un cuarto de nuestros días que estamos pasando, digamos, distraídos del mundo real. Todavía es muy temprano para saber cuál es el impacto a nivel de cerebro, el impacto fisiológico, estructural. Hay gente que ha escrito sobre el tema y hay estudios que obviamente demuestran un aumento de conductas o hábitos o tendencias como es el ADHD o la ansiedad o la depresión, etcétera, que obviamente tiene una base biológica, pero creo que lo que más cambia es cómo nos relacionamos con la gente y cómo nos relacionamos con la información y con los datos. Y realmente, si el próximo paso es entrar en el metaverso o tener un Neuralink implantado en el cerebro, creo que el cambio va a ser aún muchísimo más radical, ¿no? Ujú. Creo que siempre nosotros diseñamos tecnologías y después las tecnologías nos rediseñan a nosotros o nos cambian a nosotros. Pasó con cualquier herramienta, ya sea las armas para cazar, el fuego, la rueda, la electricidad, el coche. Entonces, eso es un poco lo que trato de, digamos, tratar y sobre lo que especulo en el libro. Nunca sabemos a dónde vamos a llegar, pero que el cambio ya ha sido profundo, me queda claro.
No, no, fantástico. Y además en el libro yo creo que haces una cosa que es muy interesante, que es, evidentemente, no eres futurista, nadie tiene la respuesta, pero invitas a reflexionar. Y tienes como en esta respuesta una perspectiva histórica, producto de la edad que tenemos, porque sin ser nativos digitales, pues llevamos unas cuantas décadas lidiando con ello, ¿no? Fíjate, el otro día hablaba con una persona del mundo, digamos, personas, recursos humanos, sobre el tema de selección, que tú antes lo apuntabas y sobre el que eres una persona de referencia, ¿no? Cómo la tecnología nos ayuda también a conocernos mejor, a conocer otras personas para tomar mejores decisiones. Y teníamos el clásico de debate, decir, oye, al final vas a entrevistar a una persona, al final o al principio, no lo sé, y tendrás también una capacidad humana, una intuición de anticipar si piensas que esa persona va a encajar o no en una determinada posición. ¿Tú crees que la tecnología, los datos, los algoritmos, lo que tenemos a nuestra disposición nos puede ayudar también a que esos procesos y otros sean más objetivos, más justos, más éticos, en el campo de la selección o en cualquiera que tengas en mente? Creo que sí. Estoy convencido de que la posibilidad está. Lo que pasa es que hay que eliminar el sesgo y, digamos, el ruido digamos, de los datos que estamos tratando de predecir, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando utilizamos a seres humanos para enseñarle o entrenar a un coche que se maneja solo, qué es un semáforo, qué es un árbol o qué es un peatón, las actitudes, opiniones que el ser humano tenga sobre los semáforos, los árboles o los peatones no importan. Son irrelevantes y probablemente no tengan muchas, ¿no? Incluso que el peatón sea joven o viejo, blanco, negro, hombre, mujer, no importa mucho. Es un peatón, es un ser humano. Pero cuando entrenamos algoritmos para que entiendan y puedan predecir qué es un gran líder o qué es un buen manager, los datos para el entrenamiento, o sea, el training dataset que se hace, está contaminado por opiniones, por subjetividad, por política. Y vamos, no es que los sesgos se introduzcan o se generen por la inteligencia artificial o por los algoritmos, pero si no descontaminamos los datos, va a ser muy probable que o imitemos, repliquemos o aumentemos la subjetividad, los prejuicios y los sesgos que existen. Pero entonces, lo que deberíamos hacer es, aunque no se utilicen algoritmos y aunque no se dependa en la inteligencia artificial, tratar de mejorar, ¿no? Tratar de mejorar. Una de las paradojas que tiene digamos, este ámbito de los recursos humanos es que cuando los trabajos o las tareas son medianamente sencillas y la gente no requiere un nivel educativo muy amplio y el trabajo no es muy complejo, por ejemplo, un conductor de Uber, los algoritmos pueden determinar con gran certeza y con gran agudeza si uno es mejor que otro. Pueden medir en base a cuánto dinero generan, cuánto trabajan, el rating de los clientes, etcétera. Pero si queremos hacer lo mismo con un CEO o un management consultant o un ejecutivo, entra mucho la subjetividad. Y de hecho sabemos que hay variables que no deberían importar o impactar el éxito de la gente, pero hasta impactan su rendimiento, ¿no? Un gerente más atractivo vende más y genera más confianza en su equipo, aunque no debería hacerlo, ¿no? Entonces, hay que tratar de minimizar los sesgos y eliminar la subjetividad, pero sabiendo que nunca lo vamos a hacer del todo, porque somos seres humanos, no somos máquinas o robots. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de crear ámbitos más éticos, más meritocráticos y que mejoren sobre lo que tenemos ahora. Y creo que de eso, si uno se centra en la selección o promoción de managers y líderes, bueno, que haya más líderes competentes y menos líderes incompetentes. Y eso se puede medir porque lo medimos a través del impacto que tienen en sus equipos. Y yo creo que ya hemos intentado hacerlo demasiado simplemente basándonos en la intuición humana, y la mayoría de las veces, pese a que hay gente que es muy intuitiva y lo puede hacer bien y tiene entrenamiento, etcétera, son una minoría y no podemos clonarlos, ¿no? La mayoría de la gente cree que tiene una gran agudez y un gran olfato para ver y percibir el talento y el potencial humano, incluso en los demás, pero la verdad no sabe.
Sí, sí, es muy buen punto. Y me haces pensar cuando te escucho que, pues esto mismo que comentabas, ¿no? Personas que están como muy orgullosas de, quizá por el propio funcionamiento del cerebro, ¿no? Del patrón que dice, oye, pues generalmente he acertado, pues debo ser bueno, debo tener como un don. Y por mucha tecnología y datos que nos ayuden a racionalizar y a ser más objetivos, no digo que la desprecien, pero no la consideran a tiempo. Y la verdad es que la tecnología está para ayudar y es muy positiva, pero como apuntas, tiene que ir acompañada también de una evolución, no sé si tan rápida, del espíritu crítico, de contrastar también las fuentes y de dudar de nosotros mismos los primeros, ¿no? Porque la tecnología pues es muy poderosa y nuestro cerebro también quiere tomar decisiones con mucha rapidez para ahorrar energía y eso nos lleva a equivocaciones. Mira, Exacto, Tomás, y no queremos perder autonomía tampoco, ¿no? Queremos que la decisión o la determinación de si alguien es bueno o no, talentoso o no, etcétera, sea la decisión del que tiene poder. totalmente. Y tal es así que si yo te estoy entrevistando vos para un trabajo, para un cargo, y no sos bueno, pero me pareces bueno y te contrato, a los 6 meses o al año, si yo tengo que calificar tu rendimiento, tu desempeño, voy a seguir diciendo que sos bueno. Y a lo mejor hasta me lo creo, ¿no? Y si no, trato de disimularlo y esconderlo. De hecho, antes también lo apuntabas, ¿no? Cuando hablabas de lo que es un buen o un mal líder, o la primera definición que es un líder, ¿no? Y qué es bueno, y qué es malo, y qué expectativas tengo respecto a él, respecto a ella. Y en esos temas que son más de conciencia, como decías, pues quizá los llevamos, bueno, no los consideramos con profundidad a tiempo. Mira, Tomás, me gustaría también tocar un tema, vamos a utilizar aquí un par de palabras muy, muy manidos y muy omnipresentes, que son el reskilling, el upskilling, es decir, la capacidad de actualizar nuestras capacidades o de mejorarlas, de ampliarlas, pero quiero pensar en aquellas personas que estas palabras les suenan muy lejanas, no solamente por el tema de los vocablos en inglés, sino porque en los entornos donde trabajan estos conceptos de acompañar a las personas pues no están tan presentes, ¿no? Es decir, las empresas, las organizaciones, grandes o pequeñas, generalmente más pequeñas, pero no tiene por qué, pues no les acompañan en esta evolución necesaria, ¿no? Entonces, yo quiero hacerte una pregunta muy, muy concreta y es, imagínate que una persona que nos está escuchando y que en su empresa no hay una sensibilidad por ayudarle, digamos, a crecer y a evolucionar en su trabajo. Pero de repente le dan una semana de tiempo para que lo dedique a lo que quiera, en este sentido. Entonces, ¿en qué aconsejarías invertir tiempo a alguien que no sabe o no es suficientemente consciente que su trabajo hoy ya es automatizable en un alto porcentaje? Ujú. Yo creo que primero hablar con gente que sepa asesorarlo o asesorarla sobre cuáles son las oportunidades que existen hoy, no las que pueden llegar a existir mañana, que a lo mejor encajan con sus intereses, con sus habilidades o con su curiosidad, ¿no? El mundo del empleo se ha vuelto tan complejo y hay tanta variedad y diversidad hoy que la mayoría de la gente, incluso expertos, tienen lo mejor conocimiento del 5 o 10% de las posibilidades. Después creo que pasar uno de esos días de esa semana para hacer un buen assessment o una buena autoevaluación, para realmente entender cuáles son, sobre todo sus soft skills, las competencias blandas, ¿no? O qué personalidad, intereses, valores y habilidades o capacidades tiene. Sería importante porque, de vuelta, te vuelvo a decir, la mayoría de la gente tiene una visión muy distorsionada de las competencias que tiene. Y después, bueno, hablar con algún reclutador o empezar a ver cuáles son las opciones. Me parece que recién los últimos 2 días de esa semana yo las invertiría en capacitarme, en leer y empezar a ver cómo puedo aprender más, lo cual no se puede hacer en 2 días y en una semana. Es algo que a lo mejor va a llevar 2 o 3 años, ¿no? Para especializarse en otra cosa o recapacitarse o reinventar o reimaginar su propio potencial. Creo que no hay que ser impaciente, hay que ser proactivo y curioso y probar cosas, pero hay que tener una estrategia a largo plazo, ¿no? Uno no se puede reinventar de un día para el otro, puede cambiar cómo presenta su currículum, pero eso es superficial, ¿no? Si estamos hablando eh, de reestructurar sus intereses y de apostar a una carrera diferente y tratar de terminar o finalizar en otro lado, en otra dirección, lleva un poco más de tiempo.
Ujú. Creo que son muy buenos consejos y probablemente a pocas personas les dirán dedica una semana a lo que quieras y reoriéntate, pero a muchas y probablemente a destiempo pues van a decir que ya no las necesitan más y tendrán que hacer ese proceso pues en un momento emocional pues menos estable, con lo cual no sé si es una semana, pero seguir esas directrices y dedicarle algo de tiempo en progresar en ese camino yo creo que puede ser muy útil a muchas personas, ¿no? Fíjate, hablamos también del trabajo, algo que le dedicamos mucho tiempo. Si trabajamos en algo que nos gusta pues tenemos el privilegio también de disfrutarlo, pero según dicen las estadísticas no es lo más mayoritario y en ese trabajo que le dedicamos tanto tiempo de nuestra vida, pues la inteligencia artificial, por estar digamos tan presente, tan de moda o ser tan invasiva en términos más cognitivos, pues puede amenazar pues parte de ese trabajo o todo ese trabajo, depende a lo que les dediquemos, ¿no? Entonces yo quiero un poco más allá en lo que ya apuntabas y preguntarte si esta tecnología, digamos, tan invasiva en este caso, amenaza incluso el propósito o el sentido de muchas personas. O sea, proporcionalmente a la importancia que le damos al trabajo, en la medida que la tecnología lo va fagocitando, lo va absorbiendo, ¿crees que amenaza eso? ¿Y cómo recomiendas enfocar ese proceso? Cuando alguien piensa que realmente ya no es que pueda perder el trabajo, es que pierde el sentido de su vida, si es que el trabajo lo es, claro. Es una gran pregunta, sobre todo porque a lo largo de la historia, de nuestra historia o evolución, por lo general, los seres humanos encontramos sentido en muchas otras actividades o ámbitos de la vida y no tanto en el trabajo, ¿no? Hoy por hoy hay muchísima presión para que el trabajo sea una carrera, para que, digamos, tenga sentido casi espiritual o psicológico. Y eso, bueno, eso es un lujo. Es un problema que lo tiene una minoría de la gente del mundo, pero sigue siendo mucha gente. Hace 50 o 100 años nadie volvía de una fábrica y se quejaba a su esposa, a su esposo de que, bueno, hoy no tuvo mucho sentido o no encontró una beta espiritual, ¿no?, del trabajo. Y a lo largo de la historia siempre, digamos, los orígenes del sentido o los proveedores de sentido eran otras cosas, ya sea la religión, el deporte, los hobbies, la familia, las amistades, etcétera. Y hoy es como que todo se concentró en el trabajo y hay muchísima presión y creo que hay hasta expectativas que no son realistas de encontrarle sentido casi cósmico o universal a lo que uno hace para su empleado. Y si a eso se le agrega la dimensión de, no necesariamente solamente la inteligencia artificial, sino optimizar todo por ser más eficiente y la productividad y acelerar todo, etcétera, creo que ahí está el desfasaje, ¿no? Las posibilidades que tenemos de pausar y pensar y replantear qué es lo que queremos hacer y si realmente el trabajo debe ser el origen tan importante o central de nuestro sentido, se evaporan, desaparecen, y en lugar de eso tenemos que estar compitiendo y siempre rindiendo o produciendo con un nivel de estandarización y eficiencia que nos hace parecer, incluso a quienes somos muy educados y parte de la knowledge economy, a un empleado de una fábrica de hace 100 años o de una assembly line, ¿no? Entonces creo que eso es un poco la deshumanización o el efecto deshumanizante que tiene la tecnología y a la vez escuchamos que, ¿no?, es como casi un culto como religioso a que hay que encontrarle sentido al trabajo y hay que encontrarse a sí mismo y tener la capacidad de crecer espiritualmente, etcétera. Creo que hay un desfasaje entre las expectativas, la realidad y por otro lado esta estandarización brutal que nos ha tocado hasta nosotros, ¿no? Y si uno se pone a pensar que ChatGPT y otras herramientas ya están hasta reemplazando ciertas tareas que eran bastante intelectuales o creativas, es normal que nos planteemos lo que te estás planteando, ¿no?, con esa pregunta. Y no tengo la respuesta, pero creo que sí es importante que hagamos esa pregunta. Bueno, creo que no tienes la respuesta, pero creo que tienes esa invitación a la pausa. Es decir, las cosas van muy deprisa y cuando pasan cosas como estas tecnologías que estamos viendo, todavía es más importante el reflexionar qué suponen o qué podrían suponer, parar, pensar y ver si en esa rueda del hámster, por muy digital que sea, nos seguimos sintiendo cómodos, ¿no? Y en eso ayudan también las personas que nos ven desde fuera, porque acabamos normalizando cosas que con vista, con perspectiva del tiempo, quizá no lo son tanto, ¿no? Mira, Tomás, estaría
horas hablando contigo, pero por respeto también a tu tiempo, una última pregunta o una penúltima pregunta que tiene que ver con el futuro. Y quiero preguntarte cómo crees que sabrán los que nos escuchen dentro de 10 años que esta conversación se produjo entre dos humanos, o sea, we human. Qué buena pregunta. Me imagino que habrá alguna tecnología que digamos, lo analizará, pero a su vez creo que intuitivamente quizás no lo pueden saber, ¿no? Si uno se pone a fijar los deepfakes que tenemos hoy, ya es casi imposible distinguirlos de personas reales mediante la intuición o simplemente el ojo humano. Uno tiene que esperar que aunque no haya un avance exponencial, sino simplemente incremental de lo que es la tecnología, en 10 años no lo van a saber. Pero lo que yo espero es que nosotros estemos aún ocupados en tareas que sean por lo menos algo placenteras y algo humanas. Esperemos que sí, procuraremos, y en la medida que también la confianza tenga un peso, pues mientras no haya certificados digitales, pues digamos que yo te siento y te percibo como muy humano y muy cercano, a pesar de la pantalla de por medio, tú en Roma y yo en Barcelona. Y nada, antes de cerrar, Tomás, preguntarte, las personas que te descubran hoy, ¿cómo pueden saber más de ti, de tus proyectos, de tus libros? ¿Qué referencia le ponemos en el podcast? Sí, lo más fácil es que vayan a mi página web, que es Dr. Thomas, drtomas.com. Fantástico. Pues ahí lo dejaremos reflejado. Tomás, ha sido un placer escucharte por primera vez así cara a cara después de leerte tantísimo tiempo. Y nada, agradecerte toda esa reflexión intelectual, esa divulgación de contenidos, tu trabajo, porque creo que es muy oportuno y cada vez creo que es más importante que personas como tú pues nos ayuden a abrir los ojos, a parar, a pensar y a tomar mejores decisiones. También con tecnología, que nos cambia también para bien o no tan bien, pero primero parar y conciencia, tal como arrancamos la conversación. Así que muchas gracias y seguimos conectados. Un gran placer, gracias por la invitación. Muy bien, Tomás, hasta pronto. Adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Si quieres ayudarnos a difundir estas ideas, compártelo en tus redes o mejor aún a quien creas que lo puede valorar. Te dejo el link a la web de Tomás en las notas del episodio y te animo a explorarlo y a seguirlo en sus redes. Gracias por estar como siempre al otro lado. Hacemos esto para ti y te agradezco como siempre que hayas compartido tu tiempo hoy aquí en Humanismo Digital. Volveremos muy pronto con más personas a las que valdrá la pena escuchar.